El Caribe, con sus aguas turquesas y miles de islas, fue el escenario de una de las épocas más fascinantes y violentas de la historia, la piratería. Más allá de los mitos, la historia de los piratas del Caribe es una saga compleja de geopolítica. Lucha por la libertad y búsqueda de fortuna, transformando el mar en un teatro de operaciones donde la ley la dictaba el más fuerte. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La génesis de la piratería en la región está intrínsecamente ligada al descubrimiento del Nuevo Mundo y a la inmensa riqueza que fluía de sus minas y plantaciones hacia Europa. España, a través de su flota de Indias, se convirtió en el principal blanco. Esta vasta red de transporte de metales preciosos, principalmente oro y plata de los virreinatos de Nueva España, México y Perú, era una tentación irresistible para las potencias europeas rivales, notablemente Inglaterra, Francia y Holanda, que estaban ansiosas por mermar el poderío español y conseguir una parte de las riquezas americanas. Para proteger sus cargamentos, la corona española estableció un sistema rígido, la Flota de Indias o Flota de la Plata. Anualmente 2 grandes convoyes partían de Sevilla, luego Cádiz, hacia el Caribe. La flota de Nueva España iba a Veracruz, y los galeones de tierra firme se dirigían a Cartagena de Indias y Portobelo, donde se celebraban las grandes ferias de comercio. Las flotas se reabastecían y cargaban los tesoros en puntos clave como La Habana, antes de emprender el peligroso viaje de regreso a España. Este sistema, aunque monumental, era lento y predecible, creando cuellos de botella geográficos que los futuros piratas explotarían con maestría. La Guerra de los 80 años, desde el año 1568 hasta el año 1648, entre España y los Países Bajos y las continuas guerras anglo-españolas del siglo XVI proporcionaron el caldo de cultivo político necesario. Inicialmente la amenaza no provino de piratas independientes, sino de los corsarios, marineros autorizados por sus gobiernos mediante las llamadas patentes de corso o cartas de marca. Estos hombres eran, en esencia, piratas legalizados. Su misión era atacar y saquear barcos y asentamientos de naciones enemigas, con la promesa de compartir el botín con la corona que los patrocinaba. Francis Drake, al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra, encarna perfectamente esta fase. Drake, conocido por los españoles como el Dragón, no solo saqueó puertos estratégicos como Nombre de Dios y Cartagena de Indias, sino que también circunnavegó el globo, desde el año 1577 hasta el año 1580, regresando con un inmenso tesoro y demostrando el alcance y la audacia de la empresa corsaria. Su éxito sentó un precedente peligroso. El ataque a las rutas de suministro españolas no solo era una fuente de riqueza, sino una estrategia militar y económica viable para socavar a la principal potencia mundial de la época. Otros corsarios notables de esta era incluyen a Jean Fleury, francés, famoso por capturar el tesoro de Moctezuma, y Piet Hein, holandés, que en el año 1628 logró la única captura de una flota de la plata completa. El corsarismo sirvió como una forma de guerra de baja intensidad, permitiendo a las potencias del norte de Europa establecer una presencia colonial en el Caribe. Con el tiempo, a medida que las tensiones geopolíticas se intensificaron y las colonias europeas se establecieron en las Antillas Menores y otras islas que España había ignorado en gran medida, como St. Kitts, Barbados y la Tortuga, el panorama de la piratería cambió. El fracaso de las potencias europeas en controlar completamente a sus agentes en el Caribe llevó al surgimiento de grupos más autónomos y notoriamente violentos: los bucaneros y filibusteros. El término bucanero proviene de la palabra indígena bucan, un método de ahumado de carne. Originalmente, a principios del siglo XVII, los bucaneros eran cazadores europeos, principalmente franceses, pero también ingleses y holandeses, de cerdos y ganado salvaje en la isla de la Española, hoy Haití y República Dominicana. Vendían la carne ahumada y el cuero a los barcos de paso. Vivían una existencia ruda en las afueras de la sociedad colonial, a menudo con la compañía de perros salvajes, y eran maestros en el uso del mosquete. Cuando los españoles intentaron exterminar el ganado salvaje y expulsarlos de la Española, en un intento por eliminar su fuente de sustento y evitar que ayudaran a los invasores, los bucaneros se refugiaron en la pequeña isla rocosa de la Tortuga, al norte de la Española.
La Tortuga, con su ubicación estratégica cerca de las rutas marítimas españolas y con un refugio natural, se transformó rápidamente en una república pirata de facto. Desde la década de 1630 se convirtió en el epicentro de la piratería caribeña. Aquí, la vida se regía por códigos rudimentarios pero estrictos. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida bucanera era la chasse partie, o caza compartida, un conjunto de reglas que detallaba la distribución del botín, donde un porcentaje se destinaba a la reparación del barco, provisiones y a la hermanos de la costa. El resto se dividía entre la tripulación, con el capitán y los oficiales recibiendo raciones ligeramente mayores y con compensaciones especiales para los heridos. Existía una especie de seguro social primitivo. Por ejemplo, la pérdida de un ojo o un dedo resultaba en un pago fijo en piezas de A8 y la pérdida de una pierna o un brazo garantizaba un retiro más sustancial, asegurando que nadie que luchara con valentía quedara desamparado. Las reglas eran estrictas contra el robo entre compañeros, la deserción y la cobardía en combate. Este ambiente de relativa anarquía y oportunidad atrajo a marineros descontentos, desertores, esclavos fugitivos y aventureros de todas las nacionalidades, principalmente ingleses, franceses y holandeses. Estos hombres, que ahora se dedicaban al robo marítimo, se autodenominaron filibusteros, un término que esencialmente significaba ladrón de barcos o navegante libre. La Tortuga y más tarde Port Royal en Jamaica se convirtieron en bases desde donde se lanzaban asaltos no solo contra barcos, sino contra las ciudades coloniales españolas. La edad de oro de la piratería, aproximadamente desde el año 1650 hasta el año 1730, es el período que ha capturado la imaginación popular. Esta etapa inicial, la era de los bucaneros, desde el año 1650 hasta el año 1680, se caracterizó por la tolerancia oficial de la piratería por parte de los gobernadores coloniales. Durante esta época, la piratería era a menudo fomentada activamente por gobernadores coloniales, especialmente en Jamaica, tomada por Inglaterra en el año 1655, y la Tortuga, como una forma barata y efectiva de guerra indirecta contra España. Henry Morgan, quizás la figura más famosa de esta época, es el ejemplo paradigmático de la ambigüedad moral de la era. Comenzó como bucanero y ascendió hasta convertirse en el corsario más exitoso de la historia. Sus ataques, siempre con una patente de corso, no se limitaron a simples barcos, sino que incluyeron el audaz asalto a Portobelo en el año 1668 que resultó en un botín colosal. La brutal destrucción de Maracaibo y Gibraltar en el año 1669 y el saqueo de Panamá en el año 1671, su acto más notorio, donde lideró una fuerza de miles de hombres a través del istmo para destruir la rica ciudad de Panamá, Panamá Viejo, el centro administrativo y de tesoros españoles en el Pacífico. La escala y la brutalidad de sus acciones fueron sin precedentes. Sin embargo, Morgan no era un rebelde contra el sistema. Era un empresario violento que se integró exitosamente en la estructura de poder colonial. Fue llamado a Inglaterra para responder por el saqueo de Panamá, que ocurrió después de la firma del Tratado de Madrid, pero en lugar de ser castigado, fue nombrado caballero por el rey Carlos II y posteriormente sirvió como vicegobernador de Jamaica. Este ascenso demostró que la línea entre el pirata y el funcionario real era increíblemente delgada y que la piratería, mientras sirviera a los intereses de la corona, era una vía legítima hacia el poder y la riqueza. Junto con la Tortuga, la ciudad de Port Royal en Jamaica se convirtió en el principal centro de operaciones bucaneras bajo control inglés. Era conocida como la ciudad más malvada de la tierra, un lugar de excesos desenfrenados, hasta que el día 7 de junio de 1692, un devastador terremoto y posterior tsunami la hundió, literalmente, bajo el mar, un evento que muchos vieron como un castigo divino. A medida que el poder de las potencias europeas crecía y se hacía más estable en el Caribe, y a medida que sus colonias se volvían más lucrativas, la necesidad de piratas como armas militares disminuyó. Los mismos gobiernos que habían emitido patentes de corso comenzaron a ver a los piratas como una amenaza a su propio comercio y estabilidad. La firma del Tratado de Madrid en el año 1670 entre Inglaterra y España fue un punto de inflexión. En él, España reconoció oficialmente las posesiones inglesas en el Caribe a cambio de que Inglaterra cesara todo apoyo a los bucaneros.
Posteriormente, otros acuerdos cimentaron el fin de la tolerancia oficial. Los corsarios se quedaron sin el respaldo legal de sus coronas. La ley inglesa contra la piratería se hizo mucho más estricta y se ofrecieron perdones a los que se retiraran o la horca a los que continuaran. Muchos bucaneros se retiraron o se convirtieron en plantadores y oficiales coloniales como Morgan. Sin embargo, una gran parte, acostumbrada a la vida libre y lucrativa, se negó a dejar el mar. Con el Caribe volviéndose más vigilado, muchos piratas se dirigieron a nuevas y ricas rutas. La década de 1690 y principios de 1700 vieron un fenómeno conocido como la Ronda Pirata, donde capitanes como Henry Avery y William Kidd navegaron hacia el Océano Índico para atacar los barcos del Imperio Mogol y las flotas mercantes que comerciaban con la Compañía Británica de las Indias Orientales. Barcos cargados de especias, seda, porcelana y, crucialmente, oro de la India, ofrecían un botín mucho más concentrado que el de las Antillas. Aunque fuera del Caribe, esta fase sentó las bases para el regreso masivo de la piratería. El juicio y la ejecución de Captain Kidd en el año 1701, a pesar de su argumento de haber sido un corsario legal, sirvieron como una advertencia pública. La corona ya no toleraría la piratería, incluso si se justificaba vagamente con motivaciones políticas. La segunda y más intensa fase de la Edad de Oro, centrada en la década de 1715, fue el resultado directo de un acontecimiento geopolítico: la Guerra de Sucesión Española, desde el año 1701 hasta el año 1714. Cuando la guerra terminó con el Tratado de Utrecht, miles de marineros, soldados y corsarios que habían estado empleados legalmente por las marinas de guerra británica, francesa y holandesa fueron despedidos sin pensión ni perspectiva. El desempleo masivo creó una vasta reserva de marineros altamente cualificados, endurecidos en combate y habituados a la disciplina militar, que no tenían nada que perder. Este desempleo se combinó con las oportunidades creadas por el naufragio de la flota del Tesoro española de 1715 cerca de la costa de Florida. El oro y la plata esparcidos por el fondo marino, que España intentó recuperar sin éxito, atrajeron a una nueva generación de depredadores. Dale like, suscríbete y comparte. Nassau, en las Bahamas, se convirtió en el nuevo centro de la piratería. Esta colonia británica, mal defendida, geográficamente laberíntica y estratégicamente ubicada cerca de las rutas españolas y del naufragio de 1715, fue tomada por piratas. Bajo el liderazgo de capitanes de la talla de Benjamin Hornigold, Charles Vane, Calico Jack Rackham y sobre todo Blackbeard, Barba Negra, Nassau se transformó en una república de piratas, una comunidad de facto donde se planificaban incursiones, se reabastecían barcos y se repartían botines, operando con una impunidad casi total. Era un bastión de la libertad, aunque basada en el crimen, y un desafío abierto a la autoridad de los imperios. Edward Teach, o Barba Negra, es el arquetipo del pirata temido. No solo era un marinero y un táctico formidable, sino un maestro de la guerra psicológica. Se dice que se ataba mechas de cañón encendidas a su barba y cabello para envolverse en una nube de humo y terror antes de abordar un barco, haciendo que pareciera una figura demoníaca o el mismo diablo. Su barco, el Queen Anne's Revenge, aterrorizó las costas de las Carolinas y Virginia. La táctica de Barba Negra no era la batalla prolongada, sino la rendición inmediata del enemigo por el puro miedo que inspiraba su imagen. Su bloqueo del puerto de Charleston en el año 1718, una audacia sin precedentes, demostró el poder que la República de Piratas había acumulado. A diferencia de la rigidez de las armadas reales, los barcos piratas de esta era se regían por artículos o códigos de conducta que, aunque brutales, garantizaban cierta democracia y disciplina interna. El capitán era elegido por la tripulación y podía ser depuesto si se mostraba cobarde o tiránico, y todas las decisiones importantes se tomaban por votación. Se establecían reglas detalladas para el reparto del botín, garantizando que el marinero común recibiera una parte considerable, a menudo un décimo de la que recibía el capitán, pero el salario de un mes podía ser superior al de años en la Marina Real. Al igual que la chasse partie bucanera, se estipulaban pagos fijos por la pérdida de miembros o lesiones, un sistema que contrastaba con la negligencia de la Marina Real.
Capitanes como Bartholomew Roberts, Black Bart, con su impresionante historial de más de 400 capturas, impusieron reglas estrictas que incluían la prohibición de juegos de azar a bordo, la limitación de la bebida y la obligación de apagar las velas a una hora determinada para mantener el orden. Esta estructura interna, que priorizaba la oportunidad y la justicia básica, fue clave para atraer y retener tripulaciones de marineros descontentos con la tiranía de los capitanes mercantes y navales. Junto a los hombres, la Edad de Oro también vio la aparición de figuras femeninas notables, desafiando las normas de género de una época extremadamente misógina. Anne Bonny y Mary Read navegaron bajo las órdenes de Calico Jack Rackham. Ambas mujeres se disfrazaron de hombres para unirse a las tripulaciones, aunque su género finalmente fue revelado, y lucharon en igualdad de condiciones con los hombres, demostrando una ferocidad inigualable. Cuando el barco de Rackham fue capturado, se dice que solo Bonny y Read se defendieron, mientras el resto de la tripulación se acobardaba. Incluso se dice que Anne Bonny increpó a Rackham, su amante, en la víspera de su ejecución. Si hubieras luchado como un hombre, no te ahorcarían como a un perro. Ambas fueron juzgadas en Jamaica, pero escaparon a la horca temporalmente al alegar vientres preñados. Su historia es un testimonio de la marginalidad y la igualdad de oportunidades que paradójicamente podía ofrecer la vida pirata, aunque el precio por ello fuera la horca. El declive de la Edad de Oro fue tan rápido como su ascenso, impulsado por una respuesta coordinada y despiadada de las potencias navales, principalmente la Royal Navy británica. El nombramiento de Woodes Rogers como gobernador de las Bahamas en el año 1718 fue un punto de inflexión. Rogers, él mismo un excorsario, llegó a Nassau con la autoridad de ofrecer un perdón del rey, una amnistía real, a todos los piratas que se rindieran antes de una fecha límite. Muchos, como el ex líder Benjamin Hornigold, aceptaron el perdón y, peor aún para la causa pirata, se convirtieron en cazadores de piratas al servicio de la corona. Los que se negaron a aceptar el perdón, como Charles Vane y Barbanegra, fueron perseguidos sin piedad. Barbanegra fue emboscado y asesinado en un brutal combate cuerpo a cuerpo en Ocracoke Inlet, Carolina del Norte, a manos del teniente Robert Maynard, y su cabeza fue cortada y colgada del bauprés del barco de Maynard, un golpe crucial para la moral pirata. Charles Vane, uno de los piratas más obstinados de Nassau, fue capturado tras un naufragio y ahorcado en Port Royal en el año 1721. Finalmente, Black Bart Roberts, el más exitoso en términos de capturas, murió en combate contra el capitán Chaloner Ogle en el año 1722, desmoralizando a la flota pirata en el Atlántico. En los años siguientes, las flotas navales intensificaron sus patrullas y la aplicación de la ley. Los juicios de piratas se convirtieron en espectáculos públicos y las ejecuciones en masa servían como advertencias gráficas. Se estima que en un solo año se ahorcó a casi 400 piratas en las Bahamas. Lugares como Port Royal se transformaron en baluartes de la ley y el orden. Para el año 1730, la gran era de la piratería caribeña había terminado. Las condiciones que la habían alimentado, la debilidad española, la guerra constante entre potencias europeas y las vastas extensiones de mar sin ley habían desaparecido. El Caribe se consolidó bajo el control europeo y las economías coloniales, azúcar, tabaco, esclavitud, se hicieron más estables y mejor protegidas. Sin embargo, el legado de estos marineros rebeldes perdura. La imagen moderna del pirata, el parche en el ojo, la pata de palo, el loro al hombro, es en gran medida una invención romántica de la literatura del siglo XIX. Robert Louis Stevenson, con La isla del tesoro, en el año 1883, y el personaje de Long John Silver, cimentó el imaginario del tesoro enterrado, el mapa marcado con una X y los códigos de conducta. El Capitán Hook de Peter Pan, Jaime Barry, y los numerosos relatos pulp solidificaron la figura del villano carismático y exótico. Este imaginario colectivo ha oscurecido la dura realidad de la vida pirata, pero ha inmortalizado el espíritu de resistencia y aventura. Hoy, la historia de los piratas revive a través de la arqueología submarina, con el descubrimiento de naufragios como el Queen Anne's Revenge de Barbanegra y los restos de los barcos de Henry Morgan, que han permitido a los historiadores estudiar los artefactos de la época, revelando detalles sobre la vida a bordo.
el armamento y las complejas redes de comercio. La ciudad sumergida de Port Royal sigue siendo una cápsula del tiempo para la vida bucanera del siglo XVII. La piratería, en su esencia, fue un conflicto social. Muchos piratas no eran nobles o propietarios de tierras, sino marineros de clase trabajadora que huyeron de las condiciones miserables y los abusos de los barcos mercantes y navales. En los barcos piratas, a pesar de su violencia externa, encontraron una forma de vida que ofrecía una oportunidad y una democracia que la sociedad europea de la época les negaba. Sus códigos y su desafío a los imperios los han convertido en símbolos de la libertad individual y la resistencia al poder opresivo, aunque su camino estuviera pavimentado con sangre y violencia. La historia de los piratas del Caribe es, en última instancia, la historia de hombres y mujeres que se vieron atrapados en el choque de imperios y decidieron escribir sus propias reglas, navegando entre la libertad absoluta y la ejecución segura. Sus leyendas de tesoros escondidos, traiciones audaces y batallas épicas siguen resonando en las olas del Caribe, un recordatorio de una época en que el mar era tanto un camino hacia la riqueza como un escape de la tiranía, y donde un hombre con un barco podía desafiar al mundo. Para comprender la magnitud de la piratería caribeña, es esencial examinar los elementos logísticos y las herramientas que hicieron posible esta empresa de crimen organizado a gran escala. Los piratas, particularmente en la Edad de Oro, necesitaban embarcaciones que combinaran velocidad, capacidad de carga y potencia de fuego. A menudo, utilizaban barcos capturados y los modificaban para sus fines. Los sloops, balandras, eran el caballo de batalla de la piratería. Pequeños, rápidos, de poco calado, podían navegar en las aguas poco profundas de las Bahamas y las Antillas Menores, donde los pesados buques de guerra reales no podían entrar, y eran extremadamente ágiles. Los bergantines, eran más grandes, ofreciendo una mejor combinación de velocidad y capacidad de carga, además de poder montar más cañones. Cuando los piratas capturaban grandes barcos de guerra, como el Queen Anne's Revenge de Barbanegra, originalmente un navío francés, los convertían en plataformas de terror, ya que su gran potencia de fuego intimidaba a los mercantes para que se rindieran sin luchar. Las tácticas de abordaje eran cruciales. Los piratas rara vez querían hundir un barco mercante, ya que el botín y la propia embarcación se perderían. El objetivo era la rendición rápida, lograda mediante la intimidación, el uso de la bandera Jolly Roger, gritos, música alta y la imagen aterradora del capitán, y un ataque rápido con una ráfaga inicial de cañonazos para inmovilizar el barco, seguida de un asalto rápido con mosquetes y sables. El armamento pirata era un reflejo de su enfoque en el combate cuerpo a cuerpo y la sorpresa. El sable curvo, cutlass, corto, robusto y con una hoja curva, era el arma más icónica, ideal para el combate en los espacios reducidos de la cubierta de un barco. Las pistolas y mosquetes eran fundamentales. Las pistolas, a menudo de chispa, eran de un solo tiro y se usaban para el choque inicial. El pirata solía llevar varias cargadas en el cinturón, mientras que los mosquetes se usaban para los disparos a distancia antes del abordaje. Los bucaneros franceses, en particular, eran conocidos por usar granadas rudimentarias para sembrar el pánico y usaban cañones ligeros, necesarios para inmovilizar los barcos, aunque preferían los de menor calibre para conservar el peso y mantener la velocidad. Un mito común es que los piratas vivían de lo que robaban, pero en realidad operaban con complejas redes de suministro, vitales para reabastecerse de agua, alimentos, pólvora y sobre todo vender su botín. A pesar de los esfuerzos de las coronas por estrangular el comercio con piratas, siempre hubo puertos coloniales corruptos dispuestos a comerciar, como Nueva York, Rhode Island y Charleston, en las colonias americanas, que a menudo comerciaban con los piratas, comprando ron, azúcar y telas saqueadas a precios irrisorios. Las provisiones frescas, carne, verduras y el agua eran constantes desafíos. Las bases secretas en lugares remotos como las Islas Vírgenes, los Cayos de Florida y la costa de Madagascar eran cruciales para el carenado, limpieza del fondo del barco y el reabastecimiento. Además, la figura del doctor o cirujano, aunque a menudo un simple barbero con experiencia en amputaciones, era vital para mantener la capacidad de lucha de la tripulación. Los códigos piratas ofrecían una compensación específica para asegurar que los cirujanos se unieran a la tripulación. La piratería caribeña no puede entenderse sin el contexto económico que la alimentaba.
el comercio triangular y, de manera crucial, el tráfico de esclavos. El Caribe se convirtió en el motor del azúcar y el tabaco, bienes que requerían una mano de obra esclava masiva. La trata de esclavos se convirtió en una parte integral del botín pirata. Los barcos que transportaban esclavos, conocidos como Guineamen, eran objetivos muy lucrativos. Los esclavos capturados se vendían en colonias dispuestas a mirar hacia otro lado, proporcionando un beneficio inmediato y líquido. El asiento, el permiso para vender esclavos a las colonias españolas, era un monopolio extremadamente codiciado y una fuente de tensión constante. El Tratado de Utrecht de 1713 otorgó el asiento a Gran Bretaña, intensificando el tráfico británico y, por lo tanto, la cantidad de barcos que navegaban por el Caribe. Paradójicamente, la vida pirata, aunque brutal, a menudo ofrecía una vía de escape y un tipo de igualdad ausente en el sistema colonial. Las tripulaciones piratas eran notablemente diversas, incluyendo hombres de todas las nacionalidades europeas, así como muchos africanos libres, mulatos y esclavos fugitivos. A bordo de un barco pirata, un hombre negro podía tener voz y voto y una parte igual del botín, algo impensable en las plantaciones. Existen registros de piratas negros notables que sirvieron como capitanes o en puestos de mando, demostrando que la meritocracia, limitada, existía en el mar. Un ejemplo es Black Caesar, un esclavo africano que escapó y se convirtió en lugarteniente de Barbanegra. Tras la muerte de Barbanegra, fue capturado y ahorcado. La piratería, por lo tanto, fue un fenómeno complejo, un motor de violencia y codicia, pero también, en algunos aspectos, un refugio para los marginados de la rígida estructura de clases y raciales del Caribe colonial. El impacto cultural de los piratas del Caribe es incalculable, trascendiendo la historia para convertirse en un mito global. Si Stevenson popularizó la figura del pirata literario, Hollywood y otros medios lo llevaron a la fama mundial. Películas como Captain Blood, en el año 1935, con Errol Flynn, y The Black Swan, en el año 1942, establecieron el género de aventuras marítimas, idealizando a los piratas como héroes rebeldes y galantes. El parque temático Pirates of the Caribbean de Disneyland, en el año 1967, y la posterior franquicia cinematográfica, lanzada en el año 2003, han solidificado la iconografía del pirata moderno. El personaje de Jack Sparrow, un antihéroe carismático y ambiguo, resume la fascinación contemporánea por la libertad y la astucia del pirata. A pesar de que la mayoría de los piratas gastaban su botín tan rápido como lo ganaban, el mito del tesoro enterrado perdura. La leyenda del Capitán Kidd, en particular, está intrínsecamente ligada a la idea de haber enterrado un tesoro masivo. Su asociación con la Isla del Tesoro y otros lugares ha impulsado innumerables búsquedas de tesoros a lo largo de los siglos. Aunque no hay pruebas sólidas de un gran tesoro enterrado por Barbanegra, el descubrimiento de los restos de su barco ha mantenido viva la búsqueda. En última instancia, la historia de los piratas del Caribe es un recordatorio de que la línea entre el forajido y el héroe a menudo la trazan los vencedores. Estos hombres y mujeres navegaron en los límites de la ley y la supervivencia, dejando una saga de codicia, ambición y, por encima de todo, una implacable sed de libertad en los mares. Su impacto en la geopolítica del Caribe y su inmortalización en la cultura popular garantizan que sus leyendas, de galeones cargados de oro y traiciones audaces, sigan resonando en las olas del Caribe, un recordatorio de una época en que el mar era tanto un camino hacia la riqueza como un escape de la tiranía, y donde un hombre con un barco podía desafiar al mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.